Estuve con él mientras hacía su fortuna. ¿Ahora me quiere terminar solo porque le fui infiel? No tiene sentido. Yo creo que quiere irse con una más joven. ¿Qué hago? La tableta de León aterrizó sobre la mesa de mármol de la cocina con un golpe sordo y definitivo. No fue un gesto violento, sino algo peor, fue un gesto de evidencia. En la pantalla, iluminados con la crueldad impersonal de la luz LED, estaban mis mensajes con Santiago. Todos. Desde el primer hola, tímido hasta las últimas palabras que habían sellado mi condena. Necesito verte. Lo recuerdo con una claridad dolorosa. No miré los mensajes. Miré sus manos, esas manos que solían acariciar mi rostro con una devoción que creía eterna, ahora quietas y frías sobre el acero inoxidable de la isla de la cocina. ¿Tienes algo que decir? Su voz era plana, un lago helado. Y yo, en lugar de ahogarme en la culpa, sentí que una indignación feroz hervía en mi pecho. ¿En serio, estaba haciéndome esto? Después de todo lo que invertí en él, en nosotros, en esta maldita vida. Mi primera reacción no fue pedir perdón. Fue una acusación. ¿Has estado revisando mi teléfono? ¿Es eso? ¿Ahora me espías? Intenté sonar fuerte, pero mi voz se quebró en un susurro ronco. Él solo negó con la cabeza, una tristeza infinita en sus ojos que yo, en mi ceguera, interpreté como desprecio. No hacía falta. Lo dejaste abierto en el ordenador del estudio. Y entonces, fue como si una compuerta se abriera. ¿Y qué? ¿Qué querías que hiciera, León? ¿Que me pudriera aquí sola, en esta casa perfecta, mientras tú viajas por el mundo jugando a ser magnate? Te construí. Estuve ahí cuando no teníamos ni para pagar el alquiler. Yo era la que te calmaba cuando querías rendirte. Las palabras salían como cuchillos, y cada una me parecía más justa que la anterior. Después de todo lo que invertí, era mi derecho buscar un dividendo emocional. Él me estaba negando el pago. Él no gritó. No lloró. Se limitó a recoger la tableta, con una calma que me resultaba obscena. No se trata de lo que construimos juntos, Elisa. Se trata de que te acostaste con otro hombre. Se trata de que me mentiste durante meses. Lo dijo como si estuviera leyendo un informe financiero aburrido. Y esa fue la gota que colmó el vaso. Claro, reduce todo a eso. Simplifica todo para que tú quedes como el ofendido perfecto. ¿Nunca pensaste en lo que yo sentía? ¿En la soledad? ¿O es que ahora que tienes éxito, tus sentimientos son los únicos que importan? Me temblaban las manos. Esperaba una discusión, un grito, algo que demostrara que aún le importaba. Pero solo recibí un suspiro. Voy a dormir a un hotel. Hablaremos con abogados mañana. Cuando la puerta principal se cerró, el silencio de la casa de 300 metros cuadrados se volvió opresivo. Caminé sobre los fríos suelos de porcelanato, pasando frente a los cuadros abstractos que habíamos elegido juntos en una feria de arte en Miami, y solo sentí un vacío punzante. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a tirar por la borda 15 años de historia, de sacrificio, por un desliz? Porque para mí eso era un desliz necesario. Un recordatorio de que aún era deseable, de que aún podía sentir algo más que la fría gratitud de un marido que ya no me veía. Él había incumplido el contrato no escrito. Yo solo había cobrado un interés atrasado. Ahora, sentada en el sillón de diseño que tanto nos costó comprar, mi rabia se enfría en una certeza amarga. Esto no es por Santiago. Esto no es por unos mensajes de texto subidos de tono o un par de encuentros furtivos. Esto es porque ahora es León Valverde, el emprendedor exitoso, el que sale en las revistas. Y yo soy Elisa, la esposa de 42 años que ya no está en su mejor momento. Debe de haber alguien más. Alguien más joven, más impresionable, que no le recuerde los días de fideos instantáneos y sueños cuesta arriba. Mi infidelidad no es la causa. Es la excusa perfecta. La coartada que le permite deshacerse de la mujer que lo vio nacer, para reemplazarla por un modelo nuevo, sin historial. Y lo peor es que todo el mundo, incluido él, va a creer que la culpable soy yo. Todo empezó, como suelen empezar estas cosas, con una ausencia. No una ausencia física, al principio, sino emocional. Recuerdo la noche en que su startup recibió la primera ronda de financiación millonaria. Debería haber sido el momento cumbre de nuestra vida juntos. En cambio, fue el principio del fin. Celebramos en un restaurante caro, pero su mirada no estaba conmigo. Atravesaba el mantel blanco y se perdía en una pantalla invisible llena de gráficos, estrategias y números. ¿Estás bien?, le pregunté, poniendo mi mano sobre la suya. Él sonrió, una sonrisa distraída de dientes perfectos. Nunca mejor, cariño. Esto es solo el comienzo. Pero no era nuestro comienzo. Era el suyo. Antes de eso, éramos un equipo. Él era León, el genio lleno de ideas que trabajaba desde nuestra mesa del comedor, y yo era Elisa,
la que mantenía a raya la ansiedad con un trabajo de oficina que odiaba pero que pagaba las facturas. Yo era su red, su confidente, la que le repetía, tú puedes, cuando el mundo le decía que no. Dormíamos en un colchón en el suelo y soñábamos con una casa con vistas. Esa era nuestra intimidad, la complicidad de la lucha. Cuando por fin llegó el éxito, esperaba que esa intimidad se transformara en algo aún más profundo. En cambio, se evaporó. La empresa creció, y con ella, su agenda. Los viajes se multiplicaron. Las cenas se cancelaron. Nuestra cama king size se convirtió en un territorio vasto y vacío donde yo dormía sola la mayoría de las noches. Empecé a sentirme como un mueble más en la decoración de su nueva vida. Una pieza bonita, cara, pero estática. Él me compraba joyas, bolsos, viajes relámpago a París. Creía que con eso saldaba su deuda. Pero yo no quería cosas. Quería su mirada. Quería la mano que me apretaba la cintura en la cocina, no la tarjeta de crédito platino que dejaba sobre la mesita de noche. Intenté hablar con él. León, te extraño. Siento que ya no estás aquí. Su respuesta era siempre una variación de lo mismo. Estoy haciendo esto por nosotros, Elisa. Por nuestro futuro. ¿No lo entiendes? Y yo, tonta de mí, lo entendía. O al menos, intentaba convencerme de que lo entendía. Pero el futuro por el que luchábamos se sentía cada vez más como una prisión presente. Fue en ese vacío donde Santiago apareció. En el estudio de yoga al que empecé a ir para llenar las interminables tardes. Él no era León. No tenía su intensidad feroz, su ambición devoradora. Santiago, era calma. Era una sonrisa fácil y unas manos firmes que corregían mi postura sin prisas. Empezó a notar mi tristeza. Hoy te veo más ausente, Elisa, me dijo una vez después de clase, con una voz tan serena que casi me echó a llorar. Empezamos a tomar un té de vez en cuando. Él me hablaba de filosofía, de vivir el presente, de cosas que no tenían que ver con balances o proyecciones de mercado. Con él, yo no era la esposa de León Valverde. Era solo Elisa. Y era suficiente. Después de todo lo que invertí, era mi derecho buscar un dividendo emocional. Santiago era ese dividendo. Un poco de luz solar en la grisácea fortaleza que mi marido había construido a mi alrededor. La primera vez que quedamos fuera del contexto del yoga, fue para pasear por el parque. Fue inocente. O eso me juré a mí misma. Pero cuando sus dedos rozaron los míos al tomar un vaso de smoothie, sentí una descarga que hacía años que no sentía. Era atención. Era presencia. Era alguien que, por una hora, me ponía en el centro de su universo. No planeé que fuera a más. Simplemente, sucedió. Como un riachuelo que encuentra su cauce natural. Y cada vez que volvía a casa y veía el portátil de León abierto en el sofá, su silla vacía en la mesa del comedor, mi justificación crecía. Él me había abandonado primero. Yo solo estaba buscando refugio de la tormenta que él mismo había creado. El acto en sí fue casi un anticlímax. No hubo pasión desbordada ni dramáticos forcejeos morales. Fue la conclusión lógica de una serie de decisiones tomadas en la más absoluta soledad. Fue un martes por la tarde. León estaba en Frankfurt por una feria. La casa estaba en un silencio tan profundo que podía oír el zumbido del frigorífico. Santiago me había enviado un mensaje: el parque está precioso hoy con la luz del atardecer. Te haría bien. Y yo, sintiendo un nudo de rebelión en el estómago, respondí: pásate a tomar un café. Estoy sola. Recuerdo abrirle la puerta. Llevaba una camisa sencilla y jeans. Olía a jabón de sándalo, no a la costosa colonia amaderada que usaba León. Entró y miró a su alrededor con una curiosidad genuina, sin una pizca de la avaricia que yo había aprendido a detectar en los ojos de los socios de mi marido. Es una casa muy bonita, dijo, y en su boca no sonó a adulación, sino a una simple observación. Le serví café en las tazas de porcelana fina que solo sacaba para las visitas importantes. Nuestras conversaciones siempre giraban en torno a la vida, a la paz interior, a la búsqueda de la felicidad. Temas que con León habían sido reemplazados por discusiones sobre impuestos y estrategias de expansión. En un momento dado, se levantó para mirar una foto nuestra en la repisa. Era de hace 10 años, en la playa, con los ojos brillantes y la piel bronceada por el sol, no por lámparas. Eras muy feliz, musitó. Y entonces, me tocó el hombro. No fue un agarre, ni una caricia lasciva. Fue un gesto de una lástima infinita que me atravesó como un cuchillo. ¿Y ahora no lo eres, Elisa? Esas 6 palabras destrozaron el último dique de mi autocontrol. Me derrumbé. No en un llanto dramático, sino en un sollozo silencioso y profundo que llevaba meses, quizás años, gestándose. Él me abrazó. Y en ese abrazo no había la urgencia de un amante, sino la compasión de un amigo. O eso necesité creer. Lo que siguió fue casi como flotar.
Subir las escaleras hacia nuestro dormitorio, mi dormitorio, fue un acto de profanación que sentí completamente justificado. Era mi territorio, y yo reclamaba mi derecho a sentirme viva en él. Cuando nos acostamos en la cama que compartía con León, hubo un segundo, un brevísimo instante, en el que una voz aguda y clara en mi mente gritó: «¿Qué estás haciendo?». La callé de inmediato. Era ridículo. ¿Acaso León no profanaba nuestro matrimonio cada día que priorizaba una conferencia telefónica sobre una cena conmigo? ¿No era su ausencia una infidelidad más grande y silenciosa que mi acto físico? Esta no era traición. Era equilibrio. Era cobrar una deuda emocional impagada. Después, mientras Santiago se vestía en silencio, me miré en el espejo del baño. Mi rostro estaba sonrojado, mi pelo despeinado. Y por primera vez en años, no vi a la esposa decorativa y cansada de un hombre exitoso. Vi a una mujer que había tomado lo que el mundo le debía. No sentí remordimiento. Sentí una paz vacía y fría. Le dije a Santiago que lo mejor era que no nos viéramos así otra vez. Él asintió, comprensivo. Era un peón inocente en mi guerra privada, y yo lo alejé con la misma frialdad con la que León cancelaba nuestras citas. Bajé las escaleras, abrí las ventanas de par en par para que se fuera el olor a su colonia de sándalo, y me serví una copa de vino. Esperé a que llegara la culpa. Pero solo llegó la certeza de que, si algún día todo salía a la luz, yo tenía mis argumentos en orden. Yo tenía la razón de mi lado. La confrontación, cuando llegó, no fue como en las películas. No hubo gritos desgarradores ni llantos histéricos. Fue un desplome controlado, como el derrumbe de un edificio que ha sido minado meticulosamente durante meses. Fue 2 semanas después de lo de Santiago. Yo ya había recompuesto mi fachada, convencida de que había saldado una cuenta interna y que podía seguir con mi vida. Incluso noté que era más paciente con León. Le sonreía cuando hablaba de sus juntas, asentía con interés. Dentro de mí, era un secreto que me daba poder. Yo tenía una vida fuera de él, y eso me hacía sentir menos dependiente, menos vulnerable. Qué ingenua fui. León había vuelto de otro viaje, esta vez de Singapur. Parecía más cansado de lo habitual, con unas ojeras marcadas. ¿Todo bien?, le pregunté, sirviéndole una copa de whisky. Sí, solo, mucho trabajo, dijo, sin mirarme a los ojos. Ahora sé que esa no era la fatiga del trabajo, era el peso de saber. Al día siguiente, yo estaba trabajando en un informe de beneficencia, una de las obligaciones de mi nueva vida, en el ordenador de su estudio. Él había salido. Me llegó una notificación de una red social. Era Santiago. Sin pensarlo, abrí la aplicación. Y me olvidé de cerrar sesión. Cuando León volvió esa tarde, supe al instante que algo andaba mal. No dijo nada. Se fue directo a la ducha y luego se encerró en el estudio durante 1 hora. Luego, salió con la tableta en la mano y el rostro convertido en una máscara de piedra. Fue entonces cuando arrojó la evidencia sobre el mármol de la cocina. Al principio, intenté negarlo. Son solo mensajes, León. Estaba aburrida, era una diversión tonta. Pero él escrolló hasta una conversación posterior, donde yo, en un arranque de necesidad, le contaba a una amiga los detalles de mi encuentro con Santiago. No usaba nombres, pero la descripción de la casa, de la cama, era inconfundible. La sangre se heló en mis venas. ¿Quién es?, preguntó, y su voz tenía un temblor que nunca le había oído. No importa quién es, espeté, recuperando mi papel de ofendida. Lo que importa es por qué pasó. ¿Tú crees que esto sale de la nada? Yo me he sentido muerta en vida durante años, León. Tú me enterraste en este lujo y te fuiste. Esperaba que mi acusación lo hiciera retroceder, que lo obligara a enfrentar su parte de culpa. Pero él solo me miró fijamente, y por un segundo, vi algo más que ira en sus ojos, vi un dolor tan profundo y genuino que me dejó sin aire. Nunca te falté, Elisa. Ni una sola vez. Podría haberlo hecho. Fácilmente. Pero no lo hice. Porque un matrimonio es un acuerdo. Y tú no solo lo rompiste. Lo escupiste. Fue entonces cuando mencionó a los abogados. La palabra cayó como un hacha. No puedes ser serio. ¿Vas a tirar 15 años por esto? Por un error. Un error se comete una vez, replicó, con una lógica fría que me desarmó. Tú planificaste esto. Mentiste. Y seguiste viniendo a esta casa, a esta cama, como si nada. Eso no es un error. Es una elección. Intenté agarrarme a mi narrativa. Tú me empujaste a elegir. Tu ausencia fue la que eligió por mí. Pero mi argumento, que en mi cabeza sonaba tan sólido, se desinflaba en el aire gélido de la cocina. Él ya no me escuchaba. Ya había construido su propia versión de los hechos, una donde él era el traicionado. Y lo más aterrador era que, en el fondo, yo sabía que tenía razón. Pero admitirlo habría significado derrumbarme por completo,
y mi orgullo no me lo permitía. Las consecuencias llegaron con la velocidad de un rayo. A la mañana siguiente, un hombre de traje gris entregó en mano una citación para la mediación preliminar del divorcio. Lo hizo con una educada neutralidad que era más humillante que un insulto. León se había mudado a un apartamento corporativo y había bloqueado mi número de teléfono. Toda comunicación pasaba a través de su abogado, una mujer de mirada afilada llamada Silvia que parecía haberme juzgado y condenado en los primeros 5 segundos de nuestra primera videollamada. La señora Valverde tiene derecho a una manutención acorde al nivel de vida, dijo, pero su tono implicaba, aunque no se lo merezca. Mi mundo se redujo a esta casa, que ahora sentía como una cárcel de lujo. Cada objeto, cada mueble, era un recordatorio de lo que había perdido y, al mismo tiempo, un agravio. ¿Cómo se atrevía a dejarme aquí, entre las reliquias de nuestro éxito compartido, como si fuera un fantasma al que se tolera? Empecé a obsesionarme con la idea de la otra. Revisé sus redes sociales, bloqueado. Llamé a sus asistentes, cortaban la llamada. Mi mente, alimentada por el pánico y el rencor, empezó a construir la única narrativa que me permitía mantenerme cuerda. León no me dejaba por la infidelidad. Me dejaba porque ahora podía permitirse una mujer más joven, más moldeable, que no le recordara sus orígenes. Una que no supiera lo que costó llegar hasta aquí. Hablé con mis amigas, con las que creía que eran mis amigas. La mayoría me dio palmaditas en la espalda y palabras vacías. Los hombres a veces son así, cariño. Pero noté la distancia en sus ojos, el juicio sutil. Algunas directamente dejaron de devolverme mis llamadas. La que había sido mi mejor amiga, Carla, tuvo la valentía de decirme, Elisa, lo siento mucho por lo que estás pasando. Pero lo que hiciste, fue grave. Tal vez deberías intentar disculparte de verdad. Colgué enfurecida. ¿Disculparme? ¿Yo? ¿Después de que él me relegara a un rincón de su vida? Ellas no entendían. Nadie entendía lo que era ser el cimiento sobre el que se construye un imperio, para que luego el arquitecto te declare obsoleto. Ahora paso los días deambulando por las habitaciones vacías, planeando mi defensa. He contratado a un abogado, uno caro y despiadado, porque si esto es una guerra, pelearé con sus mismas armas. Reúno recibos, extractos de cuentas conjuntas, pruebas de que yo fui fundamental en los primeros años de su empresa. No fue un regalo, fue una inversión. Y ahora exijo mi retorno. Él puede quedarse con su libertad y su supuesta moral superior, pero no va a quedarse con la fortuna que construimos juntos sin darme mi parte. Mi orgullo está herido, mi corazón está roto, pero mi instinto de supervivencia está más agudo que nunca. A veces, en el silencio de la noche, cuando el eco de mis propios pasos en el suelo de mármol me enloquece, esa pequeña voz vuelve. ¿Y si el problema no fue solo su ausencia? ¿Y si el problema fue tu orgullo? ¿Tu incapacidad para enfrentar la adultez de un matrimonio que ya no era una novela romántica? La apago de inmediato. Esa voz es el veneno de la debilidad. No. Yo tengo la razón. Él me falló primero. Él convirtió nuestro sueño en su monólogo, y yo simplemente busqué un diálogo en otro lugar. Después de todo lo que invertí, era mi derecho. Y si ahora tengo que pelear hasta la última gota de lo que me corresponde, lo haré. Porque al final, esta no es una historia sobre infidelidad. Es una historia sobre una inversión que no rindió los frutos prometidos, y sobre la accionista mayoritaria que exige su liquidación. Comentarios populares de Reddit, sobre la historia principal. Usuario anónimo 1. Tu capacidad para reescribir la realidad es, cuanto menos, impresionante. Construyes una narrativa de mártir donde tú eres la víctima de tu propio éxito compartido. Dices que tu marido se distanció, pero en ningún momento describes un intento real de terapia de pareja o una confrontación sana sobre tu infelicidad. En su lugar, optaste por el camino más cobarde, la traición y el engaño. Llamas, dividendo emocional, a buscar validación en los brazos de otro hombre, pero eso no es una inversión, es un sabotaje. Has convertido el matrimonio en una transacción económica y ahora te sorprende que te exijan responsabilidades por incumplir el contrato. Respuesta de la app. Claro, porque tú lo sabes todo. ¿Crees que no intenté hablar? ¿Crees que no le supliqué que pasara más tiempo conmigo? Pero sus reuniones importantes siempre eran más prioritarias. Cuando una persona te abandona emocionalmente, el contrato ya está roto. Lo mío fue solo la constatación oficial de una quiebra que él inició. No sabes lo que es sentirse invisible en tu propia casa, así que no hables de lo que no has vivido. Usuario anónimo 2. Analicemos tu mecanismo de defensa, la proyección. Atribuyes a tu esposo la intención de dejarte por alguien más joven, una fantasía paranoide para la que no presentas ninguna prueba, para no enfrentar la verdadera razón de la ruptura, tus acciones. Minimizas el affair llamándolo desliz y dividendo, negando el daño emocional profundísimo que causa una infidelidad.
Has creado un mundo donde tus emociones justifican cualquier medio, pero te niegas a aceptar que los actos tienen consecuencias, especialmente cuando hieren a alguien que, según tú, tanto te había defraudado. Usuario anónimo 3. Vamos a ver si lo entiendo. Reconoces que fuiste fundamental en los primeros años, que eres una luchadora. Pero cuando por fin llega la recompensa, en lugar de disfrutarla y trabajar en la nueva etapa de la relación, decides dinamitarla. ¿No se te ocurrió que el hombre por el que tanto luchaste podría estar estresado, abrumado y, quizás, necesitado de tu apoyo emocional en esa nueva y compleja fase? En tu relato, él es un villano por trabajar mucho, pero tú eres una heroína por acostarte con otro. La coherencia brilla por su ausencia. Usuario anónimo 4. Es curioso cómo tu sentido de la inversión solo funciona en una dirección. Invertiste y exiges retornos, pero no asumes los riesgos. El riesgo de que las personas cambien, de que las dinámicas se transformen. En un negocio, un mal inversor pierde su capital. En la vida, una mala accionista, aparentemente, merece una indemnización por los dividendos no cobrados. Tu esposo no es una acción en bolsa. Es una persona. Y le fallaste de la manera más básica y humillante. Respuesta de la app. Exacto. No es una acción en bolsa, por eso no puede tratarme como un número más en su contabilidad. Si me hubiera tratado como a una persona, con amor y atención, nada de esto habría pasado. Él convirtió nuestra relación en una transacción fría primero. Yo solo seguí sus reglas. Al final, después de todo lo que invertí, era mi derecho buscar un dividendo emocional. Si no lo entienden, es que nunca han dado todo por alguien sin recibir nada a cambio. Actualización 1. Han pasado 3 semanas desde que León se fue. 3 semanas en las que el silencio se ha hecho más denso y la guerra legal más sórdida. Mi abogado, el señor Rivas, un hombre de modales impecables y sonrisa de hielo, me informó que León no cederá. No quiere mediación. Quiere un juicio. Según Rivas, la posición de León es sorprendentemente agresiva, para un hombre que, en teoría, solo quiere disolver un matrimonio. Parece personal, me dijo, con una mirada que me hacía sentir como una criminal. Esto solo confirma mi teoría. No es el divorcio lo que quiere, es aniquilarme. Es borrar mi contribución y salir con su nueva vida, limpio de mi recuerdo. Decidí que no me quedaré de brazos cruzados. Si esto es personal, yo también puedo jugar sucio. Organicé una cena en casa, invitando a 3 parejas que eran amigos de ambos. La idea era sencilla, presentar mi versión de los hechos antes de que León envenenara el pozo. Fue un desastre. La velada transcurría con una cordialidad forzada, hasta que Carla, la que fue mi mejor amiga, soltó la bomba. León nos llamó. Nos contó lo que pasó, Elisa. El aire se salió del comedor. Todos bajaron la vista a sus platos. Intenté mantener la compostura. Sé que parece terrible, pero hay un contexto. Él no estuvo presente durante años. Yo me sentí terriblemente sola. El marido de Carla, Jorge, fue el que habló. Lo entendemos, Elisa. Pero lo que hiciste, fue una bomba. No se puede reconstruir nada sobre eso. Me sentí acorralada. Ellos, que habían visto nuestra lucha, ahora me señalaban con el dedo. ¿Desde cuándo la soledad es un crimen menor que la infidelidad? Salí de la cena sintiéndome más sola que nunca. No buscan entender, solo juzgar. También llamé a Santiago. Necesitaba una válvula de escape, alguien que no me viera como la bruja de la historia. Pero la conversación fue desoladora. Sonaba distante, incómodo. Elisa, esto se está volviendo muy intenso. Yo no quería problemas. Solo era, ya sabes. ¿Solo era qué? Le espeté, sintiendo como el último refugio se me derrumbaba. Era yoga y café, dijo, con una simpleza que me hizo hervir la sangre. Era más que eso. ¿Tú me entendías? Él suspiró. Entendía que estabas pasando por un mal momento. Pero no soy terapeuta, ni tu marido. No puedo ser tu salvavidas. Colgó. Ese hombre, al que había elevado a la categoría de alma gemela ilusoria, me reducía a un mal momento. Me usó para su ego y ahora, cuando las cosas se complican, huye. Como todos. He leído sus comentarios. Todos. Sus juicios desde el anonimato. Dicen que soy una cobarde, que debería disculparme. ¿Disculparme con quién? Con un hombre que me ha condenado sin un juicio justo. Que me trata como a una adversaria legal en lugar de la mujer con la que compartió su vida. Su frialdad post-discovery solo prueba que yo tenía razón. Para él, nuestra relación era otra transacción. Cuando el producto, yo, dejó de ser perfecto, lo desechó. Mi error fue no verlo antes. Ahora, la batalla es por lo único que parece importar en este nuevo escenario, el dinero. Rivas me dice que, debido a la duración del matrimonio y mi papel activo en los primeros años,
puedo aspirar a una pensión compensatoria muy sustanciosa. Pero me advierte que León luchará hasta el último centavo. Bien, que lo haga. Si quiere convertir nuestro amor en una disputa de activos, yo sé jugar a ese juego. Reúno diarios viejos, correos electrónicos, cualquier prueba de que fui su socia en la sombra. No lloro por el hombre que perdí. Lucho por el pago que me debe. Después de todo lo que invertí, es lo mínimo que merezco. Es mi derecho. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización 1. Usuario anónimo 1. En esta actualización has pasado de mártir emocional a estratega financiera fría. Confirmas todos los análisis previos. Para ti, esto siempre fue una transacción. Ahora luchas por el pago que te debe. No hay mención al dolor de León, al daño que causaste. Solo hay indignación porque él no se está dejando pisotear en silencio. Que tus amigos te hayan dado la espalda y que tu amante te haya soltado deberían ser señales de alarma, pero tú las interpretas como una conspiración en tu contra. La falta de introspección es aterradora. Respuesta de la app. ¿Señales de alarma? Son señales de que el mundo está lleno de hipócritas. León les contó su versión, la del marido traicionado, y todos corrieron a su lado. Nadie quiere escuchar la mía. ¿Y qué querías que hiciera? Que me arrodillara y le rogara a un hombre que me está tratando como a un enemigo legal. Lo siento, pero mi dignidad vale más que eso. Si la única justicia que queda es la económica, entonces lucharé por ella. Usuario anónimo 2. Tu cita con tus amigos no fue para contar tu verdad, fue para intentar reclutar aliados en tu guerra y fallaste estrepitosamente. Estás quemando todos los puentes y culpas a los demás del incendio. Incluso Santiago, tu dividendo emocional, te ve ahora como un lío del que hay que alejarse. En cada interacción, refuerzas la misma narrativa, el problema son los demás. ¿Cuándo empezarás a considerar, aunque sea por un segundo, que el denominador común de todos tus conflictos eres tú? Usuario anónimo 3. Observo un patrón de despersonalización. Has dejado de referirte a León como tu esposo o como una persona con sentimientos. Ahora es el adversario legal, la parte contraria. Esto es un mecanismo clásico para evitar la culpa. Si él no es humano, no puedes haberle hecho daño. Pero fíjate en tu lenguaje, mi dignidad, mi pago, mi derecho. Tu universo emocional gira en torno a un solo eje, tú. Hasta que no reconozcas que hay otro ser humano doliente al otro lado de esta mesa, no habrá esperanza de paz, ni para ti ni para él. Respuesta de la app. Él empezó. ¿Acaso no es él quien me ha convertido en la demandada? ¿Quién me ha deshumanizado primero al enviarme papeles de divorcio a través de un abogado en lugar de hablar conmigo? Si me trata como a una oponente, yo me defenderé como tal. No voy a quedarme quieta mientras me quitan todo. Él tiene su imperio. Yo solo tengo lo que me corresponde por derecho. Y lucharé por ello hasta el final. Actualización final. Hoy sucedió. Después de meses de un tira y afloja legal que nos estaba consumiendo a ambos, aunque yo jamás lo admitiría en voz alta, Rivas logró concertar una reunión a solas. Es una locura, me dijo, pero él ha accedido. Dice que hay cosas que los abogados no pueden transmitir. Mi corazón latió con una esperanza amarga. Quizás, por fin, estaba dispuesto a escuchar. Quizás el León que yo conocía, el de los días de lucha, asomaba bajo la coraza del magnate. Iba a pedirle, una última vez, que mirara más allá de su orgullo. Llegué al discreto hotel donde acordamos vernos. Él ya estaba allí, en un rincón de la suite privada. Parecía mayor. No solo cansado, sino desgastado por dentro. No hubo saludos. Me senté. Y entonces, sin mediar palabra, deslizó una carpeta manila marrón sobre la mesa de centro. ¿Qué es esto?, pregunté, con un nudo en la garganta. La razón, dijo él. Su voz no era de ira, ni de frialdad. Era de una tristeza absoluta. Abrí la carpeta con dedos temblorosos. Dentro no había fotos de mujeres jóvenes. Había informes médicos. Fechados hace casi 2 años. Diagnósticos. Términos que no entendía pero que sonaban a muerte. Enfermedad neuromuscular degenerativa, pronóstico de movilidad reducida a largo plazo, alto riesgo de dependencia. El mundo se detuvo. ¿Qué es esto, León? Levantó la mirada y por primera vez vi el miedo en sus ojos. El miedo que había estado escondiendo todo este tiempo. Cuando la empresa despegó de verdad, me dijeron esto. Empecé a trabajar como un condenado no por ambición, Elisa. Lo hice por ti, por nosotros. Quería asegurar tu futuro, el nuestro, antes de que esto me impidiera trabajar. Quería que tuvieras toda la seguridad del mundo, para que si yo acababa en una silla de ruedas, o algo peor, tú no tuvieras que preocuparte por nada. Que no fueras mi cuidadora. Que pudieras vivir. Cada palabra era un martillazo en mi cráneo. Su distanciamiento.
Su obsesión por el trabajo no era abandono. Era un acto de amor torpe, desesperado y profundamente estúpido. Era un sacrificio. Lo siento, fue lo único que atiné a decir, y sonó patético, insuficiente para la enormidad de mi error. Él sonrió, una mueca triste. Yo también. Por no decírtelo. Tenía miedo. Miedo a tu lástima, a que me vieras como un enfermo, no como tu marido. Y al final, mi silencio nos destruyó más que la enfermedad. Miró la carpeta. El día que descubrí tus mensajes, fue un alivio macabro. Pensé, al menos ahora no tendrá que cargar conmigo. Al menos será libre. Mi tormento se convirtió en tu excusa perfecta, y la tuya en mi liberación. No me gritó. No me culpó. Solo me mostró el abismo de su soledad, una soledad que yo había ayudado a acabar con mi egoísmo. Salí de esa habitación tambaleándome. No lloré. Sentí un vacío tan vasto que ni las lágrimas podían llenarlo. Toda mi narrativa, mi justificación de mártir, se hacía añicos. Yo no era la heroína de esta historia. Era el obstáculo. Era la persona que, cuando su marido intentaba protegerla de la manera más equivocada posible, lo apuñalaba por la espalda buscando calor en brazos ajenos. Él se estaba preparando para una posible invalidez, y yo me quejaba de aburrimiento. La vergüenza era un fuego que me consumía por dentro. Ahora estoy en casa, de vuelta en mi jaula de oro. Pero ya no la veo como un trofeo que me robaron. La veo como el monumento a mi propia ceguera. He llamado a Rivas. Le he dicho que renuncio a todo. Que le dé a León lo que quiera. No por nobleza. No hay nobleza en mí. Es por pura incapacidad de seguir luchando por un dividendo que manché con la peor de las traiciones. Él se irá, con su enfermedad y su dolor, y yo me quedaré aquí, con el dinero que no quiero y el recuerdo de que, cuando la vida nos puso a prueba, él intentó ser un héroe en silencio y yo solo supe ser la villana que lo empujó al vacío. Después de todo lo que invertí, descubro que el único activo de verdadero valor lo destruí con mis propias manos. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización final. Usuario anónimo 1. Al fin. El muro se ha resquebrajado. No hay celebración aquí, solo una tragedia palpable. Dos personas que se amaban, destruidas por el orgullo, el miedo y la falta de comunicación. León, por miedo a ser una carga, se distanció. Tú, por miedo a la soledad y alimentada por el resentimiento, traicionaste. Es un recordatorio brutal de que las buenas intenciones no son suficientes. La honestidad, aunque duela, siempre es el camino más corto. Ahora, Elisa, te toca cargar con esta verdad. Espero que, con el tiempo, no solo sea un peso, sino también un aprendizaje. Usuario anónimo 2. El giro de la enfermedad no te exonera, pero humaniza profundamente a León y convierte la historia en una tragedia griega moderna. Tu reconocimiento del error, aunque llegue en medio de las ruinas, es el primer paso hacia algo que no sea el rencor. La culpa que sientes ahora es sana. Es la señal de que tu conciencia, enterrada bajo capas de justificación, sigue viva. El camino hacia adelante será doloroso, pero por primera vez, es auténtico. Ya no eres la mártir. Eres simplemente una persona que falló y que, quizás, pueda aprender a perdonarse a sí misma para no repetir el error. Usuario anónimo 3. Esto es lo más cerca de la redención que vas a estar, y ni siquiera es una redención plena. Es una rendición. Rendirse ante la verdad es a veces la única victoria posible. Has perdido a tu marido, a tus amigos y la narrativa que te sostenía. Pero te queda la realidad. Y la realidad, por dura que sea, es el único terreno desde el que se puede reconstruir algo. Deja de luchar. Enfréntate a tu dolor. Es lo único honesto que te queda por hacer. Respuesta de la app. Tienen razón. En todo. No tengo nada más que añadir. Solo que duele. Duele más de lo que jamás imaginé. Y es el dolor que me merezco.